Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya. Nuestro tema es ahora límite de una función. ¿A qué llamamos límite de una función matemáticamente? Llamamos matemáticamente aquel valor que se acerca a lo más, a un punto correspondiente. A eso llamamos el límite de una función. Y en el campo real, ¿a qué llamamos? Aquí dice, ¿no? La palabra límite se usa en el campo práctico laboral cuando decimos estoy acercándome al límite de mi paciencia. ¿Qué pasa cuando llega al límite de su paciencia? Revienta ahí, ¿no? Eso hemos explicado también. Por ejemplo, en un taxi, cuando tenemos pasajeros para llevar, ¿cuál es su capacidad máxima que tiene? Son 5 pasajeros. ¿Qué pasa si introducimos unos 8? Seguramente va a reventar alguna llanta, va a reventar algún repuesto, se va a quebrar, porque ya se ha pasado fuera de su capacidad, fuera de su límite correspondiente. A eso se llama el límite, ¿no? Entonces, a ver, escuchen aquí, dice, el límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial. El cálculo diferencial es la derivada de la función, ¿ya? Se refiere a la cercanía de un valor a un punto, ¿ya? Aplicables al análisis real, el estudio del límite, continuidad, derivabilidad de las funciones reales. A ver, por favor, calle ese altavoz. ¿Ya? Entonces, definición. El límite de una función real, de una variable real, es igual al límite de una función f de x cuando x tiende a un valor real. Esto debe ser igual a un valor real porque L es un valor real, ¿ya? Puede ser un valor real, entonces decimos, a esto nosotros llamamos el límite de una función. Entonces, en el campo práctico se aplica esto, se aplica, ¿no? Cuando siempre hemos indicado de que alguien trabaja las 8 horas completas, nadie trabaja, ¿no es verdad? Porque nadie llega a su límite correspondiente. ¿No? Basta que tenemos las necesidades personales en un día de las 8 horas, ya desperdiciamos las horas de trabajo, entonces no se llega. El servicio de té, por ejemplo, nos consume mínimo, en este caso 15 minutos, entonces no se trabaja. A eso nos referimos el límite de una función que debe ser un valor real. ¿Ya? Si eso es así, tenemos propiedades de los límites. Siempre estamos hablando de los números reales, el campo de los números reales. Ya conocen ustedes. ¿Ya? La primera propiedad. El límite de una constante es igual a la misma constante. ¿Por qué? Porque la constante no tiene. La segunda propiedad dice el límite que multiplica una constante por una variable. Cuando x tiende a un valor, esto es igual a la constante, sacamos como coeficiente la constante por el límite de la variable cuando x tiende a. Aplicamos el límite correspondiente, va a ser la constante c multiplicado por x vale a en este caso, entonces c por a, c por a. ¿Ya? Eso es la segunda propiedad. La tercera propiedad. La tercera propiedad dice, la suma o resta de los límites es igual a la suma o resta de sus límites correspondientes. Es decir, el límite de una función f de x más menos por la función g de x cuando x tiende a es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a más menos el límite de la función g de x cuando x tiende a. Entonces, la suma y resta, la suma y diferencia son distributivas en los límites correspondientes. ¿Ya? La cuarta, el límite de una función f de x multiplicado por otra función, que es g de x,
cuando x tiende a, también es distributiva los límites. Ha de ser igual al límite de la primera función f de x cuando x tiende a, multiplicado por el límite de la segunda función g de x cuando x tiende a. Entonces, estamos distribuyendo los límites en una multiplicación a cada una de las funciones en este caso. ¿Qué pasa con la división? Es lo mismo en la división. El límite de una función f de x sobre g de x, cuando x tiende a, entonces ha de ser igual al límite de f de x cuando x tiende a, todo sobre por el límite de la función g de x, por el denominador en este caso, ¿no es verdad? Cuando x tiende a, donde el denominador, el límite de g de x, cuando x tiende a, debe ser diferente a 0. Porque si es igual a 0, ¿qué pasa? Ya no es una división, ¿no es verdad? Debe ser una indeterminación. Por eso hacemos notar de que el denominador necesariamente debe ser diferente a 0, no puede ser un valor 0. ¿Ok? 6. Límite de f de x elevado a la potencia n, cuando x tiende a, ha de ser elevado al total, al límite de f de x, cuando x tiende a, todo elevado a la potencia n. Todo elevado a la potencia n. La séptima propiedad es logaritmos. El límite del logaritmo de f de x cuando x tiende a, el logaritmo sale fuera del límite. Fuera del límite, logaritmo por el límite de f de x cuando x tiende a. Entonces, tenemos dos tipos de logaritmos, ¿no es verdad? Logaritmos naturales y logaritmos vulgares. Eso mucho dependerá el alumno cuál de ellos mucho mejor maneja, entonces puede manejar. Generalmente nosotros en el campo real manejamos el logaritmo natural, o neperiano también se llama esto. ¿Sí? Conocen eso porque ya hemos hecho en la práctica también. Tengo entonces la octava propiedad. El límite de 1 más x elevado a la potencia 1 sobre x cuando x tiende a 0, esto es especial. Es igual al valor de e. Y valor de e es igual a 2.71828. Esto hemos hecho en la primera parte también. Pero como también el otro límite dice límite de 1 más 1 sobre x, cuando elevado a x, cuando x tiende hacia infinito, ha de ser igual a e. ¿De dónde viene esta fórmula? ¿No? 1 más x elevado a la 1 sobre x es el binomio de Newton realmente. De ahí sale el valor de e. Eso les hemos explicado. Conocen ustedes en el campo real. Ya, eso estamos adjuntando como propiedad en la octava parte. Ahora dice límites al infinito. Tenemos tres funciones, nada más. Tres funciones que nos permiten determinar al infinito. Entonces tengo 1. El límite de la función cuando x tiende a un valor a debe ser igual a infinito. Debe ser igual a infinito. Ese es el resultado. Ejemplo, dice graficar. Primero determina el límite de esta función cuyo resultado ha de ser infinito. Entonces, dice el límite de 1 sobre x menos 2 todo elevado al cuadrado cuando x tiende a 2. Es uno de los límites que tenemos en los límites al infinito. La segunda posibilidad. Límite de f de x cuando x tiende a ese infinito ha de ser igual a un valor real. A un valor real. ¿No? L mayúscula. Ejemplo, graficar la función límite de 2x más 1 sobre x cuando x tiende a infinito, cuyo resultado les va a dar un valor real. Ya no va a ser infinito. Y eso me la dibujan también ustedes para saber cuál es el comportamiento de esa
función. ¿Ok? La tercera. Límite de una función f de x. Cuando x tiende a infinito es igual a infinito, cuyo resultado va a ser infinito. Ejemplo. Graficar la función. Determina el límite de esta función, cuyo resultado ha de ser infinito. Límite de x al cuadrado cuando x tiende a infinito. X al cuadrado, ¿qué tipo de función es? Ya saben ustedes, ¿no? Hemos hecho las funciones, tipo de funciones. Esta es una función parabólica cuadrática. Una función parabólica también se llama. ¿Ya? Si bien tenemos estos tres límites, ahora digo tipos de indeterminaciones. Vean, copien biencito esto. 0 sobre 0 es una indeterminación, no es un resultado. Entonces, ¿cómo resolvemos cuando tenemos 0 sobre 0? Aplicando algún artificio algebraico, algún artificio matemático. Infinito sobre infinito también es una indeterminación. No, que no corresponde a un resultado, hay que buscar también mediante artificio algebraico para poder resolver cuando tenemos esta clase de ejemplos. 0 por infinito también es una indeterminación. No es un resultado. ¿Ya? Ahora, infinito menos infinito también es una indeterminación en la cual hay que resolver mediante artificio algebraico. Infinito a la 0 también es una indeterminación. 1 a la infinito es indeterminación y 0 a la 0 es indeterminación. ¿Cuántos valores de indeterminaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeterminaciones. Estos hay que conocerlas para resolver. Y aquí están dos, ya tenemos hechos ahorita. Enseguida les vamos a explicar eso. ¿Ya? Entonces, a ver, averiguaremos cuándo es 0 sobre 0. Indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Dice, ¿qué hacemos para esto? Escuchen la teoría. Consiste en dividir ambos miembros, tanto el numerador y el denominador, con una expresión. Que el límite no sea 0. Si es 0, no da. Si es 0, no da. Entonces, eso hay que buscar. El ejemplo está dado aquí. Ejemplo, límite de 9 menos x sobre 3 menos raíz de 3 cuando x tiende a 9. Si reemplazamos este valor, reemplazando, dice, x vale 9, 9 menos 9, y abajo va a ser 3 menos raíz de 9, 3, 3 menos 3 también. Entonces, 0 sobre 0. No resuelve el problema, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Fíjense, cuando tenemos raíces, ¿no? Tanto en el numerador o denominador, ¿qué hacemos? Eso ya saben en la parte de álgebra, hay que racionalizar, hay que racionalizar. ¿Y qué quiere decir racionalizar? Volver a su mínima expresión, a su mínima expresión. Entonces, racionalizando vamos a obtener, ¿y cómo se racionaliza? Se multiplica por su conjugado. Por este mismo vamos a multiplicar, pero por el signo contrario. Aquí está. 9, límite de 9 menos x sobre 3 menos raíz de x cuando x tiende a 9. Eso multiplicamos entonces por su conjugado. ¿Cuál es su conjugado? Va a ser 3 más raíz de x. 3 más raíz de x. Si estamos multiplicando en el denominador, también multiplicamos en el numerador. También multiplicamos. Aquí, operacionalizando, en abajo vamos a tener, en la parte superior no cambia la cosa, se mantiene. En la parte inferior, diferencia de cuadrados tenemos. 3 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado va a ser. Entonces, simplificando, tengo 9 menos x. 9 menos x, 9 menos x se simplifican y solamente aparece 3 más raíz de x. Entonces, reemplazamos ya ahí recién. Cuando ya hemos racionalizado, hemos reducido la operación, ¿no es verdad? La expresión
algebraica, tengo 3 más raíz de x. Reemplazamos 3 más, x vale 9, raíz de 9 es 3. Entonces 3 más 3 igual 6. Este es un valor real. Eso es lo que queremos realmente. Si no podemos resolver, tenemos que buscar artificios matemáticos. Puede que en el momento que hemos racionalizado no se resuelve todavía, pero seguimos operando para poder buscar un valor real. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora sobre esto está saliendo una práctica para ustedes, les voy a explicar después de esta clase, ¿ya? Indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito, otra de las formas. Entonces, 2 ya estamos haciendo aquí, ¿no es verdad? Infinito sobre infinito. ¿Qué hacemos cuando tenemos esta clase de límites? ¿No? Cuando es una indeterminación en infinito sobre infinito, dice aquí dividir ambos miembros, el numerador y el denominador, por la variable de mayor grado. De mayor grado. ¿Cuál es el mayor grado? Dependerá cómo se enuncia en el ejemplo correspondiente. Entonces aquí tengo un ejemplo. Dice el límite de 4x numerador. De 4x al cuadrado más 5x más 1. Todo sobre 7x al cubo más 1. Cuando x tiende a infinito. Reemplazando, tenemos 4 infinito al cuadrado, 5 por infinito más 1, sobre 7 por infinito al cubo más 1 en realidad. Entonces aquí tengo infinito más infinito es infinito, más 1 es infinito, infinito más 1 es infinito. En el denominador tengo infinito más 1 es infinito, infinito sobre infinito. Indeterminación, no hemos resuelto el problema. Entonces buscamos, ¿no?, el artificio correspondiente que dice la teoría, hay que dividir por el valor de la potencia máxima. ¿Cuál es la potencia máxima? En el denominador tenemos al cubo, 7 al cubo, entonces cada uno de los términos dividimos sobre x al cubo, ¿no? En el numerador, dividiendo en el numerador, 4x al cuadrado sobre x al cubo, más 5x sobre x al cubo, más 1 sobre x al cubo, sobre 7x al cubo sobre x al cubo, más 1 sobre x al cubo. Estamos dividiendo sobre x al cubo cada uno de los términos. Ya. Ahora, explicitando, tenemos 4 sobre x en la primera, en el numerador, más 5 sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cubo. Poco o nada cambiado. Pero en el denominador tengo x al cubo se anulan, tengo 7. Ah, ya tengo un valor real. Esto ya me vislumbra a una solución que estamos viendo. Después, más 1 sobre x al cubo. X al cubo, ¿no es verdad? Entonces, reemplazamos aquí 4 sobre x, 4 sobre infinito va a ser 0. Más 5 sobre infinito al cuadrado es infinito. 5 sobre infinito va a ser 0. 1 sobre infinito al cubo es infinito. 1 sobre infinito va a ser 0. Todo sobre 7 más 0. ¿No? 7 más 0. Entonces tenemos en el numerador 0 sobre 7. 0 sobre 7 es igual a ¿qué? Es igual a 0. Ahora tenemos un resultado aquí. Eso se llama un resultado que estamos resolviendo mediante artificios algebraicos. Se llaman algebraicos o matemáticos en este caso. ¿Ya? Por ahora entonces tengo solamente 2 puntos que ustedes tienen que revisar. Y sobre estos 2 puntos he conversado con el señor presidente. Me indican de que, bueno, 1 resuelto y 2 para resolver. 1 por lo menos para resolver. Hasta la fecha estaba mandando yo todo resuelto, pero el alumno parece que solamente está copiando y nada más. No está aprendiendo mucho en realidad. Entonces, ahora tengo una pregunta resuelta y la otra para que resuelvan, pero el resultado está dado ahí. Les estamos dando el resultado correspondiente sobre estos puntos. No es difícil.
solamente es de tomar atención nada más. Pero siempre vayan pensando esta palabra que dice el enunciado en la primera parte. La palabra límite se usa en el campo práctico y laboral. Cuando decimos, estoy acercándome al límite de mi paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Analicen ustedes. Cada uno debe analizar qué quiere expresar eso, qué quiere decir y cómo nosotros resolvemos. ¿Ya? Eso corresponde entonces al campo de a la función límite. Límite de una función o límites también se llama, ¿ya? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Tienen la palabra ustedes. Estamos haciendo lo posible para que el alumno pueda entender y pueda realmente aprender, porque nuestro objetivo es aprender. Cuando mañana pasado se abre al campo real, vamos a llegar, seguramente nos vamos a enfrentar, entonces ahí vamos a ver, ¿no? La capacidad de cada uno de nosotros en realidad. ¿Ya? No hay preguntas, entonces, mañana mismo sale la primera pregunta, no la primera. Para cada tema estamos sacando. Cada clase tiene su práctica correspondiente, revisen bien. Ya no hay ni un tema que no tiene su práctica. Esto está saliendo con 5 preguntas, ¿no? Una hojita en WhatsApp les vamos a dar, eso corresponde al señor presidente y el señor presidente les va a pasar a cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, Lick. Ya, muy bien. Sí. Me alegra mucho. Entendido, Entonces, dicen. ¿ya? Sí, licenciado. Listo, entonces. Licenciado, una pregunta. Adelante. Licenciado, sobre los libros, ¿no ven? Como ya sea casi ya está normalizando todo un poco, ¿no ven? Se están quitando un poco más las cosas. ¿Se pueden recoger los libros? Sí, todavía no podemos decir nada porque no está saliendo de la imprenta. Yo he llamado a la imprenta, me indican de que ellos todavía no están trabajando. Entonces, apenas que se inicien las clases, ¿no? Las clases reales, entonces inmediatamente, a una semana seguramente ya vamos a tener los libros. No se Es que es más preocupen. fácil comprenderlo cuando estamos con el libro y aprendemos así. Y los que no contamos con el libro, ahorita estamos un poquito más... Sí, lo pero captamos. muchos tienen, casi la mayor parte tiene libro, me consta, porque de los años pasados tienen los alumnos y además en la biblioteca tenemos 3 versiones en realidad. No, 3 versiones, sí, 3 versiones ya tenemos en la biblioteca, por lo menos hay unos 20 libros, saquen ustedes mediante la biblioteca virtual. Virtualmente yo creo que pueden, eso conoce la señora secretaria en realidad, ¿ya? De todos modos, todo lo que estoy explicando, el alumno tranquilamente se puede defender con esto y con las prácticas que estamos dándoles. Ahora, la cosa es de que no me fallen de realizar esa práctica. No solamente se trata de copiar el listo, sino de analizar cómo has resuelto, cómo se puede resolver. En eso consiste la solución de los límites en este tema de matemáticas. ¿Ok? Ya, algo más entonces. Muy bien, si no hay preguntas, entonces hasta la siguiente semana. Esperen, mañana ya tenemos en la tarde la práctica correspondiente. Que les vaya bien. Gracias, Lick. Pórtense bien